Muy buenos días, queridos amigos de los santos. Sean todos ustedes bienvenidos a este ratito de oración, a este ratito de reflexión acerca de un nuevo amigo, un nuevo santo. Y es que para este 29 de agosto, nuestra Santa Iglesia Católica recuerda el martirio de San Juan el Bautista. Vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para dar inicio a esta conmemoración. Pero primero vamos a pedirle a nuestro Padre Dios que nos regale un rayito de su Santo Espíritu. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Paráclito, ven Espíritu Santo que te necesitamos. Ven para que esta reflexión sea para nuestro bien, para nuestro beneficio. Ven para que sea de beneficio de todos los que en algún momento vayamos a escuchar la voz tuya a través de San Juan el Bautista. Ven Espíritu Santo a nuestras vidas, ven a nuestros corazones e infunde en nosotros, Señor, el fuego de tu amor. Todo esto te lo pedimos, Padre Redentor, por la intercesión de nuestra Madre María Santísima y en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y pues bueno, mis queridos amigos, vamos a dar inicio a lo que es esta meditación, esta reflexión muy conocida por todos nosotros. ¿Cuál de nosotros no ha escuchado hablar de lo que fue esto, el martirio de Juan el Bautista? Recordando aquella faceta de la vida del rey Herodes, cuando pues él siente que tiene que encarcelar a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista está haciendo pública su relación, está pues diciendo a los cuatro vientos que pues esa relación que él tiene con su cuñada Herodías, recordemos que Herodías estaba casada con Filipo y Filipo era hermano de Herodes, le está diciendo que esa relación no es lícita. Y no es precisamente porque ella sea su cuñada, es porque ella estaba casada con Filipo y él está en pues esta relación de adulterio con Herodías. Entonces esto incomoda muchísimo más todavía a Herodías, quien pues obviamente están pues hablando de ella en todas las esquinas y haciéndola sentir mal. Entonces el rey quería pues por un lado matarlo, por un lado hacer algo, porque la presión que tenía de Herodías era muy fuerte, pero por otro lado también tenía la presión del pueblo, quien ya reconocía a Juan como un profeta. Entonces él estaba en la disyuntiva, ¿verdad? ¿Qué hago? O le hago caso a Herodías o le hago caso al pueblo. ¿Qué hago? En el fondo del corazón a Herodes le gustaban las predicaciones de Juan el Bautista. Algo se movía en el corazón de Herodes, pero sin embargo, y en estos casos pudo más, como quien dice, los tentáculos de esta mujer, que lo que fue esos latidos del corazón de Herodes que pues se hacían más fuertes al escuchar las predicaciones de Juan el Bautista. Y pues se dio que da al lugar la fiesta del rey Herodes. Entonces en esa fiesta, en donde pues típica fiesta de los palacios, pues muchas comidas, mucho licor y mucho de todo, pues utiliza esta oportunidad Herodías para aprovecharse de esta posición que tenía Herodes de inseguridad, de indecisión, y utiliza también ese estado no en sus cinco sentidos de Herodes para pues inducirlo a que hiciera o pues diera la orden definitiva de acabar con la voz, esta voz que clamaba en el desierto, que era la de Juan el Bautista. Entonces Herodías estratégicamente utiliza a su hija, a su propia hija Salomé, para que pues de alguna manera influya en esa decisión que iba a tomar
Herodes, o en esa decisión que él había pospuesto, pues, pero Herodías quería que fuera aquí, ya y ahora. Y en efecto, pone a bailar a su propia hija, la pone a la merced de pues todos los invitados, la pone a la merced de el mismo padrastro y le dice baila, baila. Y cuando él te pida algo, porque lo va a hacer, ella conociéndolo, pues sabía que eso lo iba a hacer. Tú le vas a decir que quieres la cabeza de Juan. Entonces, así fue. Adentrada a la fiesta, sale Salomé con esos bailes despampanantes, con esos bailes que definitivamente atraparon la atención no solo de la comitiva, no solo de los acompañantes del rey, sino del propio rey. Y en efecto, él quedó cautivado y en uno de sus momentos le dice: Salomé, pídeme lo que quieras, pídeme así sea la mitad de mi reino, pero pídeme lo que tú quieras. Y Salomé pues no se hace esperar, recuerda muy claramente la orden de su madre y la repite y le dice: quiero la cabeza de Juan el Bautista y la quiero en una bandeja. Entonces, aparte del delito, imagínense, le agrega todavía pues este otro detalle para pues hacer, como quien dice, más martirio, más dolor sobre nosotros, de lucir aquella cabeza como si hubiera sido pues un trofeo, como si hubiera sido un objeto más de la fiesta, significando entonces esto un silencio, un acallar a esa voz que había estado clamando y diciendo una verdad que en ese momento incomodaba mucho a los grandes, a los reyes. Y en efecto, no le tocó más a Herodes que pues ceder, decidir, aun cuando esto le doliera, tuvo que hacerlo. Y lo hizo también porque tenía mucho público presente ahí. Y qué iban a decir de este hombre que había dicho pídeme lo que quieras, y ahora él pues así no se podía retractar tan fácilmente. Sin embargo, todo esto pues son excusas y pues vamos a ver qué pasó, qué hay detrás del fondo de todo esto. Porque digo excusas porque al final, si Herodes hubiera querido realmente, o se hubiera permitido que aquellos destellos y aquellas palpitaciones que se movían en su corazón, pues cuando Juan el Bautista hablaba, él sí hubiera encontrado una salida ese día de la fiesta. Pero bueno, tantos factores, el licor para empezar en exceso que le iba a bloquear su razón, su razonamiento, definitivamente fue algo que no giró a favor de que no se diera pues esta situación. Por otro lado, la presión del público, la presión del grupo, obviamente ya él había comprometido su palabra, pero él pudo haberse excusado. Al final él era el rey y él pudo haber dicho, bueno, no, todo menos meterse con un profeta, todo menos meternos con este hombre de Dios. Yo te pedí que me dijeras sobre algo material, yo te dije la mitad de mi reino, el dinero, pero no te dije otro tipo de cosas así. O sea, Herodes pudo haber salido de esa situación. Sin embargo, como les digo, la presión del grupo, la presión de esta mujer al frente de él, seduciéndolo con su baile, seduciéndolo con sus movimientos, y él cómo iba a quedar ahí, como quien dice, a favor de la parte espiritual, a favor de un profeta que al final ya estaba preso. No, él no lo logró, no lo pudo hacer. Y lastimosamente en esa situación, en ese lugar de Herodes, nos ponemos muchos, o a veces muchos de nosotros hemos estado en esa situación.
en la que por presión de grupo no hacemos tal o cual cosa, o llegamos a hacer tal o cual cosa, aunque sea mala, por esto, por la presión de alguien. En este caso, Herodes, por la presión de Herodías, pues él se vio motivado e impulsado, por lo menos a encarcelarlo, para acallarlo, para pues mitigar esta, esta voz tan fuerte que definitivamente a ellos los estaba incomodando. Entonces, muy dura la situación, como al final pues deciden decapitar a Juan, callarlo, y no fue por una mentira, no fue que Juan levantó un falso testimonio, no fue que eso era un rumor, no, la vida de ellos era pública y se sabía ya que ella pues era la mujer de Herodes. Entonces no fue por ninguna mentira, no fue por ninguna calumnia. El martirio de Juan fue por decir la verdad. ¿Cuál era la verdad? Ustedes están en pecado, ustedes están en una situación irregular, ustedes están haciendo algo mal, ustedes están fallándole a Dios, ustedes están atentando directamente contra uno de los mandamientos de la ley de Dios. Pero eso duele y eso cuesta decirlo también. ¿Por qué? Porque el que lo dice se le tacha de santulón, se le tacha de extremo, se le tacha de todo lo que ustedes quieran decir. Se le tacha de que, bueno, usted no está viviendo esa situación, usted no tiene cómo decirlo, usted no tiene por qué decirlo. Al final, cuando a usted le pase, va a poder opinar, y no. Juan el Bautista nos dice hoy es que hay que decirlo. Duélale a quien le duela, incomódele a quien le incomode. De hecho, él se atrevió a decírselo a una de las, bueno, a la mayor autoridad que había ahí en su pueblo, en esa ciudad. Juan no se mitigó por decir, bueno, es el rey y yo con el rey no me meto. No, incluso ni siquiera eran de su religión, ni siquiera eran de su, porque ellos eran paganos. Y aún así, Juan el Bautista se atrevió a decirles: lo que ustedes están haciendo está mal hecho. Y que este pasaje no se nos quede en el año 0, por allá por donde estaban. Que esto no se quede por allá, 2000 años después, y los mandamientos de Dios siguen vigentes. Son los mismos y no han cambiado. Lo único que ha cambiado es que hay muy pocos profetas. Hay muy pocos profetas como Juan el Bautista que se atreven a decirle a las parejas, a las personas que están en unión libre, y que eso no es agradable ante los ojos de Dios. Hay muy pocos profetas que no se atreven a hablar, que no se atreven a decir: usted lo que está cometiendo se llama adulterio, usted lo que está cometiendo es pues un pecado grave, un pecado que definitivamente atenta contra tu propia alma, contra tu salvación, porque eso era lo que al fin y al cabo quería San Juan. Él no quería el bien para él, porque al final él no se beneficiaba ni de que Herodías viviera con Filipo, ni de que Herodías viviera con Herodes. El beneficio era la salvación del alma de ellos. Esa era el alma por la que San Juan iba. Él quería que se salvaran, él quería que no se perdieran detrás del enemigo y rumbo al infierno. Él quería que se salvaran. Y hoy, como les digo, tan pocos profetas que se atrevan a decirle esto a alguien. Por favor, cásense. Por favor, desúnanse si estás con otra persona que no es tuya, que no está comprometida contigo, que ya tiene otro compromiso. Por favor, dejen eso. Por favor, lo que están cometiendo es adulterio. Por favor, lo que tienen es una unión ilegítima ante los ojos de Dios. No le pongamos nombres bonitos. Le tenemos que decir al pan pan y al vino vino. Lo que es, y lo que no es, no es. Y tenemos que ser fuertes, firmes, como Juan el Bautista.
Porque al fin y al cabo a nosotros no nos van a decapitar como tal. Y si lo hicieran, ¿qué pasa? No pasa nada, porque estamos siguiendo las enseñanzas de nuestro Dios. Estamos asintiendo con nuestra posición que Dios tiene la razón. Mas cuando no lo decimos, estamos dándole cabida al enemigo y diciéndole a él que pues él es el que al final tiene que salirse con la suya. Y no puede ser. Nosotros tenemos que ser fuertes y firmes, proclamar lo que es y decirlo con puntitos sobre las íes, aunque duela, aunque incomode, pero tenemos que luchar para que si hay una jovencita que pues se está metiendo con un hombre casado, pues decírselo, no hablar de ella, sino hablar con ella. No es lo mismo hablar con él, con ese señor, con ese muchacho, con esa persona y decírselo. ¿Para qué? Para nosotros darle mérito hoy por hoy a lo que fue la decapitación de este hombre, decapitación injusta, como se los dije, porque al final lo matan porque él dijo la verdad. Lo quisieron acallar, lo quisieron aplacar. Y díganme, de una u de otra manera, con ese hecho se logró que no fuera pecado. Callando y matando a Juan el Bautista, ¿ya no es pecado? No, ¿verdad? El pecado sigue siendo. Lo que dejó fue el de molestarles, porque ya no lo oían, ya no lo escuchaban gritar y decirles eso. Pero al final seguía siendo pecado. Y al final terminó siendo un pecado, y un pecado grave ante los ojos de Dios. Por mucho que nosotros queramos aplacar a Juan el Bautista, por mucho que nosotros queramos decirnos mentiras a nosotros mismos y tener 1000 justificaciones y tener 1000 razones, 1000 excusas el por qué se sigue en tal o cual situación, por mucho que tengamos excusas supuestamente válidas, no existe una razón válida ante Dios si se sigue en el adulterio, si se sigue en este tipo de situaciones irregulares. Que se pueda llegar en alguno de los casos, que Dios así lo tenga previsto, a pues que se llegue a algún proceso de anulación, es otra cosa. Si la iglesia lo dictamina como anulación, pues perfecto, se procede y se da con esas uniones. De lo contrario, son pecados. Nos guste o no nos guste, así son. Y aunque pues este no sea uno de los, como quien dice, de las predicaciones más agradables para la humanidad, es una realidad sobre la cual hay que hablar, hay que tener fuerza, hay que tener valentía para decirlo, para llamar al pecado por su nombre, porque el enemigo susurra nombres bonitos, susurra excusas, susurra una cantidad de pretextos que al final hacen que nosotros dilatemos pues decisiones que definitivamente van a estar en gracia con Dios. Dilatamos pues decisiones que nos pueden llevar a salvar nuestra alma y las posponemos para después, para mañana, para otro día, y no las hacemos aquí, ya y ahora. Y lastimosamente nosotros no sabemos cuándo vamos a tener que darle cuentas a nuestro Dios. Y esas cuentas que nosotros tenemos que darle definitivamente siempre van a ser en plano totalmente de que si hice o no tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues para empezar, la voluntad de Dios se resume en 10 mandamientos. Nos guste o no, nos lo sepamos o no, lo creamos o no, esos 10 mandamientos están escritos por la propia mano de Dios. Y esta realidad de Herodías y de Herodes es una realidad, como les dije, que se da aún 2000 años después, y hoy en día con
con más facilidad y con menos pudor y con más irresponsabilidad, como quiera llamarse. Y el pecado sigue vigente, más la intención de querer salvar tu alma, pues queda ahí latente. Dios lo único que quiere es tu bien. Y si ahorita no estás casado por la iglesia, y si ahorita estás en una situación irregular, y si ahorita estás en adulterio, pues esas realidades hay que arreglarlas. Hay que ponerles fin, o hay que pues buscar un altar, buscar un sacerdote, buscar la manera de cómo ponerlas legítimas ante la ley de Dios, o simplemente tomar la decisión de pues buscar procesos de nulidad, si es porque tienes parejas anteriores o algo así. Pero el hecho es que hay que buscarle una solución a esto, porque el pecado va a seguir ahí. Así mueras, así muera la persona y no hubo confesión, el pecado quedó ahí. Y si no hubo arrepentimiento, el pecado quedó ahí. Así que hay que buscar, como quien dice, la medicina pronto, a no hacer como San Agustín, de dilatar la conversión para luego lamentarse. Mi madre en su santidad y en esas frases tan hermosas que decía, tiempo perdido hasta los santos lo lloran, y eso es una realidad. Que no nos toque a ti o a mí lamentarnos de todo el tiempo que perdimos, de no estar en gracia y de no tener el tiempo para llegar a esta situación totalmente pues que esté al agrado de nuestro Señor. Lo podemos hacer hoy, no lo pospongamos, porque el enemigo es el único que te habla para no poner en orden tu vida. Es el único. El Señor te espera, así como esperó a San Agustín, así como ha esperado a tantos santos, así como ha esperado a tantos hombres que han pecado y que han llegado más abajo del suelo en su pecado. Y el Señor los está esperando, así nos espera a ti y a mí. Pero con mucha ansia está esperando que este proceso de santificación lo des y este paso lo hagas en este momento, para que, pues como les digo, la sangre que fue derramada por Juan el Bautista hoy valga la pena. Así sea por una pareja que salga de una situación irregular como esta, va a valer la pena la sangre que derramó Juan el Bautista. Y para qué decirlo, va a valer más la pena la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo, porque el pecado es pecado. Y así hay que llamarlo, sin pañitos tibios, sin tapujos y sin nada. Así que bueno, vamos a seguir orando con Juan el Bautista. Juan fue muy claro y molestó. Y pues este testimonio del mensaje de Jesús que decía, al que me reconozca abiertamente ante los hombres, había predicado al Señor. Yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Mateo 10:32. Por eso Juan no temió a los que matan el cuerpo. Definitivamente, Juan no le tuvo miedo a la muerte. Juan no le tuvo miedo a una sociedad. Juan no le tuvo miedo al rey de esa sociedad, de ese pueblo. Juan no le tuvo miedo a nadie. Él sabía que podían terminar con su cuerpo, que podían atacarlo, que podían decirle y hacerle mil cosas a su cuerpo físico, pero él sabía que si él hacía y decía este tipo de cosas, él iba a tener un lugar en el cielo, porque así lo tiene prometido el Señor. Y pues así nos los ha pues recordado la palabra de hoy. Padre nuestro, queremos anunciar la crudeza del Evangelio de todos, en todas partes. Te pedimos la lucidez, el amor
y la valentía que le conferiste a Juan. Por Jesucristo nuestro Señor. San Juan Bautista, ruega e intercede por todos nosotros que necesitamos de ti. Necesitamos tu valentía, necesitamos tu fuerza, necesitamos tus predicaciones hoy en día y necesitamos que estos corazones de estos nosotros, los pecadores, se ablanden para que podamos estar en gracia de una vez y por siempre con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que así sea. Bueno, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, muy duro el mensaje de hoy. Sin embargo, pues hay que hacerle honor a quien honor merece y definitivamente Juan merece el honor. Hoy, 29 de agosto, su sangre tiene que ser recordada, su muerte también. Así que pues les agradezco que hayan llegado hasta aquí en este pues mensaje del día de hoy y pues les invito a que pues se suscriban al canal, les invito a que pues escriban sus comentarios si les gusta, si no les gusta, qué les parece pues este mensaje de hoy que está pues, sumamente fuerte, pero pues que tiene que llegar allá, más allá del desierto, y pues que lo sigan compartiendo, porque el compartir también es evangelizar. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Hasta pronto. Bye bye.